Bienvenidos, gracias por dejarnos estar con ustedes un día más en este 2022 y en este que es nuestro trabajo que hacemos para la provincia de Zamora, a la que nos debemos y la que nos preocupa, y aún más a la luz de las últimas cifras del INE, el Instituto Nacional de Estadística, que hablan de una casi caída libre, aunque no deseada, entre otras cosas, de la capital en lo que a población se refiere. Y es que ya no estamos hablando solo del éxodo del mundo rural y de ese éxodo de los pueblos a las ciudades que se originaba en los años 50-60 en nuestro país. Ese éxodo se está reinterpretando hoy día y parece que va por el abandono también de las pequeñas capitales de provincia, como es el caso de la nuestra. De ahí la importancia y seriedad de los planteamientos que puedan hacer las administraciones para paliar la despoblación, que deben ser no solo acertadas, inteligentes, por supuesto, e innovadoras, porque hasta ahora pues está claro que no han dado los frutos deseados, sino también urgentes. Es el caballo de batalla de la política actual. En todos los foros se utiliza el término despoblación, España vaciada o vacía, lo que ustedes quieran, pero lo que necesitamos es que se pase ya de una vez a la acción y a la acción acertada. Esta misma mañana el líder del Partido Popular, el presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la Junta por el Partido Popular, anunciaba en Zamora, Alfonso Fernández Mañueco, mejoras fiscales. Es el último anuncio de un aspecto de los muchos que podrían frenar ese progresivo deterioro que padece la provincia. Por su parte, el líder del PSOE, Luis Tudanca, también hablaba hace unos días de la descentralización, pues también puede ser o puede sumar. Y es que solo en la capital zamorana hemos perdido casi 700 vecinos, pero nada mejorará si todos los anuncios se quedan en publicidad, o mejor dicho, en estos días en propaganda electoral, porque estamos, ya lo saben, a las puertas de unas elecciones, las autonómicas del 13 de febrero, y estamos acostumbrados a que en campaña pues todo valga, incluidas las promesas incumplidas. Estas elecciones, por ser anticipadas, han puesto desde luego a Castilla y León en primera plana de la actualidad nacional. Se celebran solo en Castilla y León, nunca antes habían salido tanto los líderes regionales en prime time nacional televisivo, pero la política tiene que dejar de ser solo de escaparate o pantalla y convertirse en un ejercicio absolutamente real de mejora de la vida de las personas, de todos los que vivimos en este caso, comunidad autónoma o en nuestra provincia de Zamora, que no solo se trata de sacarse o armar la polémica con las vacas. Pues bienvenidos a este punto de encuentro en el que vamos a seguir analizando cuestiones que también son de actualidad y de interés, y una vez más tenemos que seguir hablando de cuestiones relacionadas con la situación sanitaria, ese COVID que no acaba de abandonarnos. Las cifras siguen siendo importantes, aunque la gravedad de los casos pues bueno, parece que nos deja un respiro. Hemos invitado hoy a Isabel Blanco, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Eva, buenas tardes. En una entrevista que hemos ido posponiendo, la teníamos para Navidades, en fin, las agendas han sido difíciles de cuadrar, al final ya arrancamos en este 2022, bueno, pues dando un vistazo a la actualidad que tiene que ver con esa situación, en este caso en las residencias, aunque a Isabel últimamente se le ve más en cuestiones políticas porque están ahí las elecciones, pero bueno, eso quedará para próximas entrevistas cuando nos metamos en campaña. Lo que sí está claro es que cuando empezó el COVID, empezó en las residencias, la cuestión estuvo muy complicada, nada que ver con la situación actual en esos centros de mayores. Sí, la verdad es que el inicio, si hacemos memoria, aquel 13-14 de marzo del 2020, el inicio fue muy complicado, sobre todo porque no nos avisaron de lo que era el COVID, no nos avisaron de que había que cerrar, era totalmente desconocido y nos tuvimos que enfrentar a una situación inesperada. Nadie sabía muy bien cómo actuar y se iba actuando sobre la marcha según iban surgiendo las necesidades. Actualmente la situación en las residencias está controlada,
el mayor dique de contención han sido las vacunas. Le insistimos mucho al Gobierno que era necesario vacunar a finales de octubre, principios de noviembre, a todas las personas mayores que viven en las residencias para poder prever la ola de cara a Navidades, así como otras enfermedades como la gripe o los catarros comunes, y así lo hicimos. A finales de octubre teníamos vacunadas todas las residencias de mayores de la comunidad. Tenemos más de 700 centros en la comunidad, con una población totalmente diferente a Madrid o totalmente diferente a Cataluña. Tenemos prácticamente las mismas plazas residenciales en Castilla y León que en Madrid, y muy poca diferencia con las plazas residenciales de Cataluña. Eso da la dimensión y la magnitud de lo que es el sistema de atención residencial en Castilla y León. A día de hoy, a fecha de hoy, en Zamora hay aproximadamente 3.700 residentes en los centros, contagiados hay 203. En 15 centros, es importante señalar que están en 15 centros. De esos, en 10 de ellos hay muy poquitos casos, estamos hablando de 6 o 7 tienen entre 1 y 2, y luego hay un par de centros que tienen 7, 6, 7 casos. Luego la situación está controlada, la mayoría de ellos, la mayoría de los residentes, son asintomáticos o son leves, muy diferente a lo que, como decías, hemos estado viendo en otras olas. Aún así, prorrogamos las medidas que estaban fijadas para Navidad, un poco esas medidas de prevención, esas medidas de protección, y seguir insistiendo con la vacunación. Es muy importante la vacunación, que los trabajadores, que las familias se vacunen y que la sociedad en general se vacune. Lo hemos notado a nivel general en la sociedad, desde luego desde aquí subrayamos también la importancia de esa vacunación. En las residencias, decían ustedes, hemos prorrogado un poco las medidas preventivas tras las Navidades. ¿Se va normalizando la situación también en lo que, por ejemplo, a visitas se refiere a la vida en las residencias? ¿Se ha vuelto a la normalidad o se va a volver? Se va a volver, sí. Como le decía, hemos querido mantener, puesto que los contagios no han bajado en la sociedad, y las residencias, lo hemos dicho siempre, no son burbujas aisladas, se comportan como la sociedad, y además el mayor número de contagios en los centros suele venir con un decalaje de 10-15 días con respecto a los picos de la sociedad. Las visitas no se han prohibido durante las vacaciones, las salidas tampoco. Eso sí es importante señalar, porque si nos han llegado algunas familias que decían: es que no me dejan visitar a mis familiares. Los centros tienen sus planes de contingencia, y en el momento que los centros se activan, se detecta algún caso, se activan estos planes, bueno, pues de aislamiento y de control precisamente de la enfermedad. Puede haberse dado el caso de que en algún centro que estuviera contagiado se hubieran restringido las visitas. Ese aislamiento ha sido un poco daños colaterales, ¿no? En la etapa de la pandemia, lo digo en cuanto a la, bueno, no sé si a la salud mental, o por lo menos a mermar un tanto el ánimo en muchos de los residentes, gente además mayor. Eso se ha estudiado y bueno, se ha tenido muy en cuenta a la hora de tomar determinadas decisiones. Se ha notado mucho en la gente mayor, ¿no? La repercusión de ese aislamiento. Sí, se ha notado en la sociedad, perdóneme, en la sociedad en general, por las medidas generales del COVID, pero imagino que en las residencias, por el tipo de bueno, pues de residentes. Se ha notado el deterioro especialmente en algunos de ellos. Es verdad, fíjate, es curioso que las personas mayores tienen esa capacidad de adaptación todavía mayor de las personas más jóvenes o de los niños pequeños. Se adaptaron bien a la situación, es decir, el tener que estar en un momento dado confinados o no poder ver a sus familiares. Las personas mayores al inicio se adaptaron mejor, pero es verdad que se les ha hecho largo, perdón. Y tú decías salud mental, sí lo hemos notado. Por eso fue importante a partir de septiembre, a partir de este verano, septiembre, octubre, el ir recuperando toda esa actividad, esas actividades grupales, esas visitas más o menos con normalidad, el ir normalizando los centros. Y por eso estas Navidades las medidas que se han puesto encima de la mesa
eran medidas de prevención, de protección hacia ellos, de intensificar las pruebas diagnósticas, de que cuando salieran del centro estuvieran luego 2 o 3 días en observación, no aislados, pero sí en observación para evitar un posible contagio y tener que cerrar a lo mejor alguno de los centros. Decía yo al principio de la entrevista que la actualidad también nos va a llevar en breve hacia unas elecciones. Ese periodo electoral ha dejado en suspenso algo que tenía que ver con las residencias, que era una comisión de investigación que se había abierto a nivel regional para pues analizar todo lo que había ocurrido, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia. Hoy Unidas Podemos anunciaba que se había reunido con la plataforma de afectados por la gestión de las residencias en Castilla y León y decía que iba a seguir exigiendo responsabilidades por las tropelías perpetradas. Eso es lo que dice la nota de prensa. En todo caso, la comisión de investigación ha quedado en suspenso. Una vez pasado el periodo electoral, ¿se va a retomar? Fíjate, yo he comparecido en las Cortes 2 veces a explicar la gestión de las residencias. El equipo de la Consejería compareció a explicar la gestión de las residencias. Se hizo un informe muy amplio y muy detallado sobre lo que había pasado en las residencias. Durante ese periodo, además, se ha ido dando información diaria, información periódica de todo lo que nos iban solicitando, tanto los medios de comunicación como las distintas entidades y demás. Hemos explicado lo que ha pasado en las residencias. Ahora, a mí me parece fenomenal que el señor Pablo Fernández, que usted me decía, quiera que tanto el señor Iglesias o el señor Salvador Illa expliquen qué pasó en las residencias, porque se nos olvida que en marzo había un mando único y la competencia es de la Junta, por supuesto. La competencia de las residencias era nuestra. Yo nunca he dicho que no lo fuera, pero había un mando único que dictaba las normas. Y le pongo un ejemplo. Cuando más personal necesitábamos, salió una orden del Gobierno de España que decía que los liberados sindicales se incorporasen de manera obligatoria. A los 2 o 3 días esa orden se modificó y dijeron que de manera voluntaria. Nosotros acatamos esa orden, nosotros no pudimos incorporar a los liberados sindicales. Los que se incorporaron lo hicieron de manera voluntaria, cosa que agradezco enormemente porque eran fechas en las que hacía falta esas personas y todas las manos eran pocas. Luego, oye, ¿que quieren que venga? Pues a lo mejor el señor Pablo Fernández tiene más suerte que nosotros en que el señor Pablo Iglesias explique qué pasó, qué hizo y qué no hizo. Y a nivel de Castilla y León, ¿cree usted que se podría reabrir esa comisión tras las elecciones, que no sabemos pues como le digo, yo entiendo que hemos dado, o que yo por lo menos he dado todas las explicaciones a este respecto y que desde luego estoy abierta, no tengo ningún problema en dar todas las explicaciones que sean necesarias. De hecho, nosotros remitimos a las Cortes toda la documentación que nos habían solicitado al respecto desde las mismas. Eso lo tendrán que decidir las Cortes que salgan de las próximas elecciones y nosotros, por supuesto, estaremos siempre abiertos a dar todas las explicaciones que sean necesarias. Vamos con un anuncio que tiene mucho que ver con Zamora, para abordar temas locales. Una nueva residencia que se va a abrir, está a punto de firmarse el contrato, no sé cuándo va a tener lugar, y a partir de ahí me imagino que tengan ustedes ya un calendario de inicio de obras y, en fin, y de finalización de las mismas. A ver, firmamos el contrato esta semana, como muy tarde, a principios de la semana que viene. La verdad es que el proyecto de la residencia es un proyecto muy bonito, es un proyecto ilusionante, es un proyecto que está además muy adaptado al entorno. La residencia la vamos a situar entre el hospital y lo que es el CEI, lo que toda la vida hemos conocido como el CEI. Son 4 módulos los que vamos a hacer para un total de 12 unidades de convivencia, 3 plantas, espacios muy abiertos, zonas muy ajardinadas. Lo que pretendemos es que sea ya muy similar al modelo, que se adapte totalmente al modelo de atención residencial que queremos poner en marcha
estructurado en unidades de convivencia, serían 12 unidades de convivencia las que habría, entre 12 y 16 personas, más un centro de día amplio que cubriera toda esa zona de la ciudad. El plazo para la redacción del proyecto son de 3 meses, desde que firmemos el contrato, 3 meses. Además, se va a ir haciendo un seguimiento muy exhaustivo desde el principio del mismo para que no se dilaten luego las posteriores licencias, plazos administrativos y demás. La intención es que el próximo año comiencen las obras con estos plazos que estamos manejando, 3 meses para la redacción del proyecto, aprobación del mismo y licitación, para que en el próximo año, en el segundo semestre, puedan iniciarse las obras. Es una inversión importante, son 16 millones de euros, algo más de 16 millones de euros, alrededor de 200 plazas. Que entrará en funcionamiento más o menos en... Pues yo sé que lo de las obras es complicado, sí, es complicado, pero es complicado. Pues más o menos una previsión que puedan tener los ustedes. plazos que se manejan para este tipo de obras, siguiendo un poquito la de Salamanca, que es la que estamos redactando ahora, la que estamos ejecutando ahora mismo, 28 o 30 meses de plazo de ejecución medio. Sigue un poco ese modelo que ustedes desde la Administración regional han denominado En mi casa, ¿no? Es un poco fomentar esas unidades más pequeñas de convivencia para que el trato con los residentes sea, me imagino, un poco más cercano, ¿no? El cambiar un poco el concepto de grandes centros residenciales a unidades más pequeñas para que haya un poco, no sé, más calor de hogar, imagino, ¿no? Sí, lo que se trata es ir cambiando ese modelo residencial que, si nos fijamos, se asemeja a la estructura, arquitectónicamente se asemeja a la estructura de los hoteles. Como decías, plantas largas con muchas habitaciones corridas, y ajustarlo a algo más parecido a una vivienda. 12, 16 personas, habitaciones preferentemente individuales o dobles, que tengan unos espacios comunes, la propia unidad de convivencia, aunque luego el centro tenga sus espacios comunes para desarrollar otro tipo de actividades, comedores y demás. ¿Qué conseguimos con esto? Y eso nos lo ha demostrado también la pandemia. En el modelo que estamos planteando es muy fácil el poder compartimentar, porque si se dan situaciones como la hemos vivido, es fácil aislar una unidad de convivencia y no aislar todo el centro. Pero es que además el modelo de unidades de convivencia no es solamente un planteamiento arquitectónico, es un planteamiento de una atención centrada en la persona, el proporcionarle a esa persona lo que ella quiere, lo que ella necesita, no lo que nosotros muchas veces pensamos con la mejor de las intenciones que puede querer o que le puede venir bien. Y otro aspecto importante es el personal. En el tema de las unidades de convivencia, las plantillas de los centros se incrementan prácticamente un 70%, con lo cual eso ayuda a fijar población. ¿Por qué? Porque cada unidad de convivencia tiene su personal de referencia. No es un personal que rota por las diferentes plantas que puede haber, sino cada unidad tiene su gestor de caso y su propio personal de referencia, con lo cual eso incrementa también las plantillas de los centros. Luego también, últimamente, se nota que hay gente que prefiere vivir en sus casas en lugar de acudir a centros residenciales, y en ese sentido se están poniendo, bueno, proyectos en marcha, ¿no?, novedosos, que tienen mucho que ver con las tecnologías. Hace poquito íbamos a Villafáfila, un modelo de atención en red, un chip en el que les conecta con sus familiares, que tiene mucho que ver y está ligado a la Silver Economy, que es un poco, bueno, poner en valor la edad y a la gente de edad que mucho tiene todavía que decir y que vivir en estos tiempos. La Silver Economy va a ser un punto a favor en Zamora. Hace poco, en el último congreso, el presidente de la Junta de Castilla y León anunciaba determinados bueno, pues proyectos que puedan implantarse en Zamora. Se hablaba de un hub empresarial, de un clúster también a celebrarse en Zamora, de una feria incluso, todo enfocado a que las nuevas tecnologías puedan estar al servicio del cuidado de los mayores. Por ahí también va mucho Sí. el futuro. Sí, a ver, la Silver Economy es un concepto amplio, es un concepto etéreo, por decirlo de alguna manera, y hay que bajarlo a la realidad, hay que materializarlo. Y eso es lo que estamos haciendo, lo que tú contabas. Por un lado, se trata de fijar esa atención en red en los municipios, proyecto que hemos puesto en marcha
en la comarca de Aliste y Sayago, que las personas mayores que quieran vivir en su domicilio lo hagan como si estuvieran en una residencia, con todas las medidas tecnológicas, la teleasistencia avanzada, detectores de humo, de CO2, la telemedicina, incluso conectarlos de manera que se le puedan medir de forma diaria la saturación, el oxígeno, etcétera. Y dentro de ese modelo de atención en red, que las personas que no quieran vivir en casa pasen a vivir en las residencias y éstas se conviertan en centros multiservicios que puedan prestar, por ejemplo, servicios de lavandería, servicios de catering a esas viviendas que están en el entorno. Hablamos de que por cada 150 personas atendidas generamos 90 empleos en el mundo rural, empleos que además no se deslocalizan porque son cuidadores y personas que están allí. Vinculado a esto es el instalar ese hub tecnológico ligado a los cuidados de larga duración, a la vida independiente para los cuidados de larga innovación. En Castilla y León tenemos el único clúster de España, que es un conjunto, una asociación de empresas, para desarrollar esos productos, para desarrollar esas ideas ligadas a la vida independiente, sobre todo de las personas mayores, es el clúster CIVI. Ligado a ese clúster CIVI, lo que queremos poner en Zamora es ese hub de innovación, ese espacio donde las diferentes empresas pongan en común los conocimientos de robótica, de tecnología, de comunicaciones, de cuidados, y poder desarrollar esos prototipos, tener aquí un laboratorio de innovación y de pruebas de todos esos prototipos, andadores inteligentes que hemos desarrollado, por ejemplo, o la robótica que queremos empezar a implantar en las residencias, que Zamora, en este caso, sea ese laboratorio de ensayo, ese laboratorio de pruebas que atraiga a estas empresas tecnológicas, a estas empresas punteras, a instalarse aquí para poder desarrollar todo ese equipamiento ligado a la vida independiente, a los cuidados de larga duración. Es un proyecto ambicioso a desarrollar a lo largo de este año. Se irán realizando diferentes encuentros en diferentes provincias, participarán expertos nacionales, expertos internacionales, y culminará a finales de año con una gran feria de innovación que será la primera que haremos aquí en Zamora. La fecha aún, pues, ante la situación que tenemos, no está definida todavía, pero será en Zamora a final de año. Recientemente se hablaba también de un proyecto, se llama Intecum, y se trata de poner en marcha recursos para cuidados en el hogar cuando ya hay una enfermedad en fase, digamos, avanzada, ¿no? Incluso terminal. La consejería recibía un premio por ese proyecto, ¿no? Porque claro, muchas veces hablamos de cuidados cuando la gente todavía conserva la salud, pero más delicado aún, imagino, es cuando la salud ya va faltando absolutamente. La verdad, ¿no? Es que es uno de los en eso hay que seguir trabajando desde los servicios sociales. Lo que pasa que en una comunidad como la nuestra, con una población envejecida, o una provincia como la nuestra, con una población tan envejecida, los servicios sociales parece que van a acabar siendo un pozo sin fondo. Sí, la verdad. Si no se palía. Yo lo digo muchas veces, de 0 a 100 tenemos todo. Tenemos desde los más pequeñitos hasta las personas más mayores. Y el proyecto Intecum es uno de los proyectos más bonitos que tenemos en la consejería y también de los proyectos más desconocidos. Es cuidar a las personas que están ya en fase terminal en su casa y cuidar a las familias, ayudar a las familias a superar también ese momento. Llegamos al final de la entrevista de este miércoles, este punto de encuentro con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, que decía yo que como tenemos ya a las puertas las elecciones, es además usted candidata por el Partido Popular a los próximos comicios, la han nombrado este fin de semana vicesecretaria de Política Sectorial y Económica en el Congreso de su partido en Valladolid. Si ganaran las elecciones, ¿usted optaría otra vez a ser consejera de Familia, por ejemplo? Pues a mí no me gusta hacer futuribles en ningún caso, ni de si sería, no sería. Lo que sé es que tenemos que seguir trabajando, la consejería no para, no se detiene, hay mucho trabajo diario y en eso estamos.
en seguir trabajando todos los días. Muy bien, pues Isabel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. La seguiremos viendo, seguro que mucho en los próximos, luego una vez que empiece la campaña electoral, y ya la veremos por aquí junto al resto de candidatos, por supuesto. Pues nada, muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias a ti. Y a ustedes Muchas por gracias. acompañarnos una tarde más en este, ya saben, su punto de encuentro.